Estamos con un invitado que justamente es el secretario general de la Confederación Bancaria, el sector financiero, mucho más conocido. Lo han visto en películas como No Más AFP. Nuestro querido Luis Mesina, ¿cómo estáis, Luis? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, está Luis acá. Parte usted, Alejandra Matus, entrevistándolo en este tema. Insisto, como decía Alejandra, es bueno recalcarlo, que no está en la pauta de los medios y que cuesta que esté en la pauta de los Sí. medios, porque cuando uno habla de negociación ramal, pareciera una cosa así como, pero como tan añeja, como tan, Claro, sí. como que tiene poco sex appeal. Y solo para decir que negociación ramal es negociar todos juntos, adivinen, para tener más fuerza. Sí. Bueno, mi pregunta es primero que nos cuentes cómo surge esta iniciativa y qué arraigo tiene en los trabajadores bancarios, en este caso, y financieros, porque uno tendría que pensar que, bueno, estas son conversaciones de café y que tienen poca vinculación con los trabajadores reales. ¿Cómo surge esta iniciativa y la fuerza que tiene o podría tener? Sí, muy buena la pregunta porque en realidad, como decías tú, Darío, este parece ser un tema que no es contingente, no es un tema que esté en el orden del día para el mundo del trabajo. Sin embargo, es una percepción que uno tiene desde fuera. Porque en realidad al mundo del trabajo lo que le preocupa mayormente, y ese es el problema central, son sus condiciones de vida, sus condiciones materiales. Y eso se manifiesta a través de la relación que establecen con sus empleadores, que se traduce en salarios y en condiciones laborales. Esa es la demanda del mundo del trabajo, transversalmente. Los sindicatos, por eso a lo largo de la historia, nunca se han definido como sindicatos rojos, amarillos, azules. Esa es la vieja polémica que en el pasado cruzó al sindicalismo, yo diría desde una forma un tanto doctrinaria, como los anarcosindicalistas, que planteaban que el sindicato tenía que asumir tareas que, según los marxistas, no les correspondía, porque los trabajadores entran a un sindicato para defender sus derechos. Y el derecho fundamental, el derecho al empleo y el derecho al salario. Bueno, en el caso de los bancarios, el sistema financiero, hace ya bastantes años, que empezó a tener sentido en que era necesario avanzar a formas distintas de negociación colectiva. Porque hay que decirlo también claramente, la negociación colectiva no existe en Chile. No Datos existe. dan cuenta de que entre un 8 y un 9% de los trabajadores chilenos negocian colectiva, pero eso no es cierto. Son simulaciones, simulacros de negociación colectiva. En la banca, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que cada cierto periodo de tiempo los bancos llaman a los sindicatos y le ofrecen un bono que es bastante alto y la gente, por las condiciones materiales, termina presionando a sus directivas para que se suscriba el contrato colectivo. No hay negociación. O sea, digamos, es una negociación anticipada. Exactamente, no hay negociación reglada, no se discuten aspectos como, por ejemplo, tan importantes los salarios, pero no solamente los salarios, las condiciones materiales de existencia de los trabajadores, las proyecciones que tienen. Eso está absolutamente vedado. Y la banca, la Confederación Bancaria, hace más de 10 años, 12 años, partió reflexionando respecto a este tema, de la importancia que tiene restituir y reivindicar la negociación ramal, en un área que es muy importante, pero que además tiene condiciones que la hacen posible de avanzar en una negociación ramal. Porque ¿cuál es el problema que tienen los gobiernos? Que se enfrentan a sistemas, a sectores económicos que son muy diversos, muy asimétricos. Dentro de un mismo sector o dentro de una misma rama productiva pueden haber empresas donde los salarios promedios estén cerca de los 700, 800 mil pesos y en otras empresas estén casi bordeando el ingreso mínimo. En la banca se da esa particularidad que los sueldos y los beneficios que tenemos son más similares. Es una industria que ha ganado el primer año, el primer mes de este año, más de 332 mil millones de pesos. Es una industria que de manera sostenida en los últimos 30 años viene obteniendo rentabilidades que están por encima del 14% del capital y reservas de las instituciones financieras. Es una empresa exitosa, una industria exitosa. Y en consecuencia no se condice con que el hecho de que los trabajadores sigan privados de este derecho fundamental. ¿Y por qué nosotros insistimos en este tema? Porque había que alguien tenía que colocar este tema en el país. Porque como bien decía Darío, este tema fue parte del mundo del trabajo y en Chile está vedado. Y como nadie discute esto, entonces no existe. No existe, claro. Y ese es el desafío que tenemos. Yo recuerdo que el tema de por lo menos desde
desde la política ha sido debate cada cierto tiempo el tema de la negociación por rama, que existe en muchos países desarrollados, digamos, no es un invento obsoleto, está sumamente vigente en el mundo. Pero en Chile es como decir, no sé, es como decir empresas del Estado, es como una cosa que Sí, todo el mundo medio hereje, hablar claro, de negociación colectiva hereje, ramal, sí. claro. Entonces, me imagino que los dirigentes de la Confederación Bancaria pueden querer empujar esto. ¿Qué sustento, qué base o qué apoyo legal tienen para poder hacerlo? Bueno, apoyo legal ninguno. Ya. Eso hay que decirlo claramente, hay que derribar las estructuras jurídicas que mantienen vigente el plan laboral desde el año 79 a la fecha. Ya. Este no es tema de debate de los políticos. Bueno, primero yo creo que hay que decirlo, y me permito esa pequeña licencia, que estamos frente a un Congreso absolutamente, yo diría, falto de competencias para abordar temas de fondo en la sociedad chilena, ¿ah? Ya. De un desconocimiento brutal. Incluso yo diría de un conocimiento histórico, pero la historia es reciente, 40, 50 años. No estoy hablando de mucha historia. Claro, ¿ah? no estamos yendo a la guerra del Claro, Pacífico. 79, año 79 se promulga el plan laboral, y esto es relativamente, yo diría, no relativo, esto es tremendamente importante contextualizarlo. El año 79 se impone el plan laboral que destruye la organización sindical, pero al año siguiente, el año 80, se aprueba la constitución política, y en noviembre del mismo año 80 se promulga el decreto ley 3500 que acaba con las cajas de seguridad social. Entonces, había una sincronización, una estrategia por liquidar al movimiento sindical, digámoslo en palabras más pretéritas, al movimiento obrero, que estaba dotado de ciertas cualidades. Pero no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Europa, hay que ir a Argentina, Uruguay y Brasil, que tienen sistemas de negociación ramal, que son distintas, pero todas son ramales. Es decir, los trabajadores de la banca, en Brasil, por ejemplo, que son millones, negocian con la banca. Y después vienen las negociaciones hacia abajo, que son multiniveles. O sea, cada banco, hay un banco que es mucho más potente que otro, bueno, ese negociará mejores condiciones, pero hay un piso mínimo que se les garantiza absolutamente a todos. No es posible que en Chile, dentro de ciertos sectores económicos, haya gente que esté bordeando los 500.000 pesos. Y estamos hablando de un porcentaje no menor. Yo tenía un dato que me parece a mí relevante. El 56% de los trabajadores chilenos gana menos de 500.000 pesos. Y la CUTE sacó hace poco un estudio de que para cubrir las necesidades básicas mínimas son 700.000 pesos. O sea, son personas que si ganas 500.000 pesos no cubren un trabajador con el fruto de su trabajo, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Claro, Fundación SOT sacó un estudio muy importante que señala que el 16% en este país supera el millón de pesos de ingresos, el 16% solamente, mientras tiene un gasto promedio de 1.400.000 pesos. Ese sector, el sector, digamos, Claro. que en este país es privilegiado, o sea, que gana Claro. 1 millón, comparado con la gran mayoría. Y en eso, la ministra del Trabajo, por ejemplo, que le enrostró a los empresarios que no pagan suficiente, los empresarios te van a decir, bueno, es que la calificación de los trabajadores, nuestra mano de obra no da para pagar más. Claro, bueno, es un argumento recurrente que ya lleva casi más de 40 años, que se utiliza permanentemente para negar derechos y para, digámoslo en términos más claros, para repartir la torta. Entonces siempre se está repartiendo la torta de manera absolutamente desigual. ¿Cuál es el mérito que tiene la negociación colectiva ramal? Que permite justamente dos cuestiones que son centrales en un país. Corregir la profunda distribución regresiva del ingreso, porque al participar los trabajadores corrigen esa distribución. Y en segundo lugar, mejora sustantivamente la productividad, que es un tema del cual Chile está absolutamente al debe, un déficit permanente. Porque tú escuchas a todos los economistas, algunos grandilocuentemente se pavonean de sus títulos ya posgraduables, y sin embargo repiten la misma monserga. Claro. Chile no tiene la productividad de los trabajadores baja. Pero pregúntense por qué la productividad en algunos sectores de la economía es baja. Y nosotros creemos que tiene múltiples explicaciones. Pero la negociación colectiva ramal justamente supera ese problema, porque genera incentivos que son tremendamente potentes para las empresas. Pero además, insisto, corrige la profunda desigualdad social que hay en este país. No se conoce, y este es un tema, no estoy diciendo nada nuevo o nada que pertenezca a nosotros.
esta es una conclusión de la OIT hace muchos años atrás. La mejor herramienta de redistribución del ingreso en el mundo es la negociación colectiva ramal. No se conoce otra. Y por eso los monetaristas, los neoliberales, yo digo los monetaristas porque en realidad corresponden a una cierta concepción no solamente de la economía, sino que de la sociedad en su conjunto, han insistido en que una distorsión del mercado laboral y una distorsión de los precios del mercado es justamente la existencia de los sindicatos. Porque los sindicatos fijan el precio del salario independiente de la oferta y la demanda. Y eso es efectivo, porque tiene un componente distinto. El salario no debe estar sujeto a las leyes del mercado, porque ¿qué resultado ha arrojado bajo esta política que el 56% gana menos de 500.000 pesos? Tú recordabas el año 1979 también, para recordarle a nuestros auditores y auditoras, todo viene de la misma mano, que es José Piñera. Él, digamos, incluso negoció con los sindicatos estadounidenses que tenían un boicot contra Chile, que estaba en dictadura en ese momento. Negoció diciéndoles que iba a instaurar en Chile la libertad sindical, que en Estados Unidos o era en ese minuto la norma. Entonces se veía desde los sindicatos poderosos norteamericanos, se veía la idea de las asociaciones sindicales como una cosa comunista. Y para los gringos, el gran demonio en ese minuto, sobre todo Guerra Fría todavía, era la Unión Soviética. Entonces se confluyeron todas las cosas para que José Piñera lograra que se levantara ese embargo y carta blanca por lo menos de ese grupo de sindicatos para que se levantaran todas las ganancias de la lucha sindical de tantos siglos. ¿Queda todavía fuerza para levantar? Yo creo que hay que en este país no se puede seguir pretendiendo reconstruir sobre la base de lo que ya... Lo que ya usar fue. un término un poco duro, de lo que ya murió. El sindicalismo de empresa murió en Chile. Está muerto hace mucho tiempo. Porque un sindicato que no logra defender derechos básicos, como el empleo, por ejemplo, pero que además no tiene una propuesta respecto del país. Y un sindicalismo que se precie de tal tiene que tener reflexiones mucho más profundas. No podemos nosotros contentarnos con dirigentes que tienen un vuelo bajísimo respecto a materias que son atingentes al conjunto de la sociedad. Y eso es un desafío, yo diría, enorme. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es la pregunta del millón. Nosotros desde un sector minoritario estamos haciendo un esfuerzo, empujando un poco para instalar este tema, que genere debate, que genere polémica. Lógicamente los empresarios van a estar en contra. La Asociación de Bancos, Instituciones Financieras, que es un sindicato importante de la SOFOFA, va a estar en contra porque no quieren participar o no quieren dejar participar a los trabajadores en las utilidades que generamos con el esfuerzo de millones de trabajadores. Entonces, insisto, este es un debate que requiere de repensar todo. El sindicalismo no va a morir en términos de ser la herramienta natural que representa el sentir de los trabajadores. Cuando un trabajador en cualquier empresa tiene problemas, ¿a dónde recurre? Al sindicato. Aunque el sindicato esté dirigido por burócratas, sea un sindicato corrupto, toca las puertas del sindicato. Y si no hay sindicato, los trabajadores se organizan y forman un sindicato. Es consustancial a la existencia de los trabajadores la necesidad de defenderse. Ahora, dicho eso, cuando yo digo el sindicato está muerto, el sindicato tal cual fue concebido por José Piñera, ese sindicato yo creo está muerto, porque no cumple el rol, y fue creado, mejor dicho, para ser funcional al modelo económico imperante y para ser funcional a los intereses de los grandes empresarios. Tú hacías referencia al periodo en que, me acuerdo, la enmienda Kennedy trató el año 76 de plantear un boicot, especialmente en la costa oeste. Una ciudad importante, Oakland, ahí está uno de los puertos más importantes del Pacífico, estaban a punto de paralizar y hacer un boicot muy fuerte a Chile. Bueno, era un periodo importante. Estaba el nuevo trato en Estados Unidos, donde los sindicatos tuvieron un poder gigantesco, de la época de Franklin Delano, ¿sí? Es decir, tuvieron casi 50 años un poderío importante el sindicalismo norteamericano, que después con Reagan viene toda la contraofensiva.
Pero los sindicatos chilenos en ese tiempo estaban defendiéndose. Hay que contextualizar. En el Sí. 76 los sindicatos estaban absolutamente destruidos. Se había conculcado la personalidad jurídica, la CUT, a la Central Única de Trabajadores. Claro. Y yo soy de los que tienen la tesis de que el golpe de Estado, más que ser un ataque a los partidos, fue un ataque al mundo del trabajo. Sabes tú que este es un tema relevante a propósito de la negociación colectiva Ramal. Al año de gobierno de la Unidad Popular, y esto es importante para el gobierno, ¿eh? Al año de gobierno de Salvador Allende, que llegó al poder con un 37% de aprobación. Bueno, al año tenía nacionalizado el cobre, pero lo más importante que la nacionalización del cobre, es que los trabajadores alcanzaron una participación del ingreso del 61%. Nunca más lo hemos recuperado. Eso es expresión de que efectivamente se generaron desde el Estado condiciones para que los trabajadores pudieran negociar en mejores condiciones. Y eso el Estado tiene que ayudar a eso. O sea, nosotros creemos que el Estado no debe meterse en la negociación colectiva ramal. El Estado debe estar de afuera, garantizar que se cumpla ese derecho. Pero quienes tienen que ejercitar la negociación son los trabajadores con los empresarios, cosa que no se da. El Luis está raspeando aquí. Súper interesante el diálogo. No puedo dejar pasar la oportunidad que estás acá para preguntarte cómo ves también el tema de la reforma a pensiones, de la discusión estancada en que la derecha dice, aumentar 3% a la capitalización individual, perfecto, más 3, no, esa parte no nos gusta, digamos. Se ha hablado mucho también de parte del gobierno, de cuáles son las líneas rojas, a qué nivel tiene sentido o no. También es complejo, hay obviamente temas políticos, obviamente es complejo para un gobierno embarcarse en un proceso de reforma de pensiones y después no poder, digamos, sacarla adelante. O sea, hay un incentivo incluso a sacar el titular adelante, a que avance una reforma de pensiones, cualesquiera sea. ¿Cómo ves tú el análisis? Además, estoy mirando acá, tu equipo nos envió que hay, de hecho, la próxima semana van a participar, parece, en un seminario internacional sí, que se llama En Defensa de la Seguridad Social, el próximo 12 de abril, quizás lo podrías conectar, porque, bueno, de seguridad social es la discusión, o debiera ser la discusión de la reforma de pensiones, pero a veces no se trata de eso. Sí, nosotros tenemos, bueno, justamente el próximo 12 y 13, el día viernes 12, hay un seminario internacional, viene gente de España, México, Colombia, Argentina y Brasil. Vamos a estar 3 países que tenemos capitalización individual, Chile, Colombia y México, y 3 países que tienen sistemas de reparto solidario, Argentina, Brasil y España. Entonces vamos a debatir la importancia de lo público, la importancia de la solidaridad, eso creo que es relevante. En medio de tanta orfandad teórica, en el debate político de la seguridad social en Chile, creo que es re importante instalar esta temática. Ahora, la pregunta tuya es compleja porque yo, particularmente después de escuchar a todos los políticos, parece ser que no va a haber reforma, y si hay una reforma, esta reforma va a ser trágica, porque va a significar que al final del mandato el presidente Boric va a haber concluido su gobierno entregándole mucho más plata al mercado de capitales. Entonces esto es casi una tragedia. Un gobierno que llegó prometiendo acabar con las AFP, no va a acabar con las AFP. Y eso está claro, no van a acabar. Pero lo más increíble es que le van a terminar transfiriendo de parte de los salarios de los trabajadores una mayor cuota al mercado de capitales. ¿Para qué, pues? Para seguir financiando la inversión y la expansión de los negocios del gran capital. ¿Por qué no se financia la mediana empresa ni la pequeña en Chile con nuestro ahorro provisional? Se financia a los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Entre ellos la banca. Bueno, por supuesto, por supuesto. La banca compra dinero muy barato, si entendemos el capital como una mercancía. Bueno, lo compra muy barato y lo vende muy caro. Pero Lux, Inmate, Angelini expanden sus fortunas fuera del país financiándose con acciones o bonos de deuda que emiten con los ahorros provisionales chilenos, y esto es gravísimo. Y lo más grave es que aumentando en un 3%, un 6% de la capitalización, no hay certezas de que en un futuro cercano, 20 o 30 años, vaya a haber mejores pensiones, porque la rentabilidad promedio está cayendo fuertemente. O sea, y eso creo que es bueno, esa discusión nunca se hace. Los primeros 40 años del sistema privado, la rentabilidad promedio fue alta, fue un 7,8%. Y las mismas autoridades han señalado que un punto menos de rentabilidad implica en 30 años tener un 25% menos de pensión. La rentabilidad de estos últimos 3 años es negativa. Entonces,
yo lo veo difícil y la sugerencia que nosotros hemos dicho, bueno, que el gobierno debiera aumentar la PGU a 250, es un golazo que hace el gobierno, un golazo. Aumenta a 250.000 pesos, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, ordenando las arcas fiscales y tratando de generar algún tipo de impuesto, porque a la derecha también le conviene eso. Entonces un golazo al gobierno sería 250.000 y que se olvide el 6%, porque sería, yo diría, insisto, sería trágico que en Boric como legado, porque ese legado sí que no se lo vamos a dejar pasar, pues si el legado es mejorar, fortalecer las AFP, creo que el mundo del trabajo tiene mucho que decir en esa materia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Tremenda conversación. Muchas gracias Vamos a estar ustedes. atentos justamente al tema de la negociación ramal. Insisto, es una noticia que va a las bases del sistema de cómo se relaciona el mundo del trabajo. Nos parece importante seguir cómo avance el mundo de los bancarios. Así que muchas gracias por estar Muchas acá. gracias a ustedes. Gracias.